Hola a todos, en estos 5 minutos en salud cardiovascular vamos a hablar sobre las complicaciones en el seguimiento del trasplante cardíaco y sobre la inmunosupresión en el siglo XXI. Empezaremos por la inmunosupresión, y es que en España, sin duda, en el trasplante cardíaco la combinación más frecuente de inmunosupresores que utilizamos es una triple terapia con corticoides, un inhibidor de la calcineurina que puede ser tacrolimus o ciclosporina y algún agente adyuvante como puede ser micofenolato o un inhibidor de la mTOR como el everolimus. Sin duda, esta triple terapia ha disminuido el impacto clínico del rechazo, sobre todo del rechazo celular agudo. En España es mucho más frecuente como inhibidor de la calcineurina utilizar tacrolimus respecto a ciclosporina, y el tacrolimus se puede utilizar en su versión de liberación prolongada para darlo una vez al día, sin diferencias en cuanto a la estabilidad de los niveles, los eventos de rechazo y las infecciones. Por tanto, es frecuente utilizar tacrolimus por su perfil cardiovascular y en su versión de liberación prolongada. Ahora bien, el futuro del trasplante pasa por varios puntos que se pueden ver en la imagen, y uno de ellos es la evolución y las mejoras de inmunosupresores emergentes, como pueden ser los que veis en la imagen: el daratumumab, el belatacept o la terapia específica dirigida hacia la interleuquina 6 se han utilizado para tratar el rechazo, en desensibilización, etc. Aunque es cierto que la mayoría de estas pruebas y estudios proceden del trasplante renal y hay poca evidencia todavía en trasplante cardíaco, y a día de hoy es la triple terapia que hemos comentado la que se utiliza en España en el trasplante cardíaco. Y con los avances en la inmunosupresión, los pacientes trasplantados viven mejor y viven más años, y por esto es bastante frecuente encontrarnos con complicaciones durante el seguimiento del trasplante. Esta imagen muestra las principales causas de mortalidad en el trasplante cardíaco. Se puede ver como en el primer mes la principal causa es el fracaso precoz del injerto, del primer mes al primer año las infecciones, y del año a los 5 años las infecciones, los rechazos, las neoplasias y la enfermedad vascular del injerto. Y todas estas, juntos con el fracaso renal, son las principales complicaciones que vemos en el seguimiento del trasplante, y vamos a pasar a comentarlas brevemente. Respecto a la disfunción renal post-trasplante, es muy frecuente, ya que son pacientes los que se trasplantan que habitualmente tienen factores de riesgo cardiovascular y además suelen llegar al trasplante con síndrome cardiorrenal. Pero además es muy importante post-trasplante el impacto que tiene sobre el riñón el inhibidor de la calcineurina, ya que a través de múltiples mecanismos los inhibidores de la calcineurina tienen un efecto de nefrotoxicidad que parece y es un efecto de clase. Sin embargo, hay algunas diferencias entre tacrolimus y ciclosporina, de manera que tenemos ensayos que nos muestran que al año y a los 5 años, como se puede ver en la imagen, la función renal es mejor en los pacientes que toman tacrolimus respecto a los pacientes que toman ciclosporina, sin diferencias en cuanto a rechazo y también sin diferencias en cuanto a enfermedad vascular del injerto. Lo que hacemos para minimizar el impacto de la insuficiencia renal post-trasplante es controlar los factores de riesgo, intentar minimizar los niveles de inhibidor de la calcineurina y a veces potenciar otra inmunosupresión no nefrotóxica como micofenolato o everolimus. La siguiente complicación que comentaremos son las infecciones, ya que en pacientes inmunodeprimidos son muy frecuentes y tienen mucha relevancia. En el primer mes predominan infecciones nosocomiales, pues como gram negativos, estafilococos y en general infecciones derivadas de catéteres y de la hospitalización. Entre el mes 1 y el mes 3-6 la inmunosupresión está en su máximo momento y predominan infecciones oportunistas como aspergillus, citomegalovirus, legionela, etcétera, y ya a partir del primer año son más frecuentes las infecciones bacterianas. Lo que hacemos para minimizar el impacto de estas es utilizar una pauta de vacunación completa y una serie de profilaxis que se muestran en la imagen y que no comento por cuestiones de tiempo. La siguiente complicación que comentaremos son las neoplasias, que sin duda también tienen un fuerte impacto en el paciente inmunodeprimido. En España, desde el año 2004 se recogen de forma sistemática online todos los trasplantados cardíacos y todos los tumores de estos trasplantados cardíacos, y con ello sabemos que los receptores de trasplante cardíaco tienen 4 veces más riesgo de malignidad que pacientes de sus mismas características, y además son tumores en estos pacientes que presentan un mayor potencial metastásico. Se puede ver en la imagen cómo a medida que pasan los años y aumenta el número de trasplantes, aumenta el número de neoplasias. En rosa se ven los tumores cutáneos, que son los más frecuentes, en gris los linfomas y en azul los tumores de órgano sólido. Los tumores sólidos más frecuentes son el de pulmón, el gastrointestinal, de próstata y de vejiga. Y sabemos por algunos estudios, uno de ellos el que veis, un metaanálisis muy reciente, cómo la incidencia de estos tumores llega a ser de hasta el 15% con un tiempo promedio desde el trasplante hasta el diagnóstico de unos 5 años. Finalmente, la última complicación que vamos a comentar es la enfermedad vascular del injerto, que es un deterioro de las coronarias que se produce con los años en los trasplantados cardíacos. Es un engrosamiento difuso, concéntrico y de afectación
afectación típicamente distal, y esto se produce por una agresión en el endotelio coronario. Realmente es un mecanismo multifactorial, ya que intervienen factores de riesgo cardiovasculares clásicos, pero también factores de respuesta inmunitaria crónica, infección por citomegalovirus, episodios de rechazo, etc. Simplemente saber que es la principal causa de muerte tras el primer año del trasplante cardíaco, y como se puede ver en la imagen también es a partir de los 5 años con diferencia la causa más frecuente de retrasplante cardíaco en nuestros pacientes. Y ya para finalizar, simplemente saber que hay otras complicaciones que podemos ver en el seguimiento, pues como gastrointestinales, hipertensión arterial, diabetes, complicaciones óseas y otras que derivan del trasplante, de la inmunosupresión y de sus efectos. Y eso es todo, gracias por la atención.